¿Qué tal? Buena tarde, noche, docentes, compañeros y público en general. Sean todos bienvenidos al taller titulado Python en el universo. Presentan Marco Antonio Carmona y un servidor, Daniel Valencia Sánchez. Empezaremos a hablar acerca de lo que es Python. Python es el lenguaje de programación de código abierto que va orientado a la elaboración de programas, aplicaciones y páginas web. Trabajamos en este lenguaje de programación por ser legible y de una fácil sintaxis. Igual, este lenguaje trata de una programación multiparadigma, que consiste en que se adapta a más de un estilo de programación. Trabajaremos en dos entornos, uno llamado Visual Studio, en el cual yo trabajaré, y Jupyter, que será con el que trabajará mi compañero Marco. Estos dos entornos van orientados a la programación científica, todo en compañía del lenguaje Python. ¿Sí? Acerca de la temática. Consistirá esta temática en presentar dos códigos. El primer código consistirá en una simulación a escala del sistema solar, en donde nuestro tema principal será en los radios y las distancias relativas que van a tomar cada uno de mi cuerpo celeste, tomando como punto de referencia la Tierra. ¿Sí? El segundo código será igual una representación a escala de la formación de una estrella. Con esto vamos a hacer notar las condiciones de la densidad de la estrella en función de su radio. Pues bien, vamos a comenzar con el primer código. A continuación les presento una tabla en donde muestro las masas y distancias relativas, tomando como referencia la Tierra. Podemos ver en la segunda columna el radio ecuatorial de la Tierra, que es de 6.371 kilómetros. En la tercera columna vemos que está la distancia hacia el Sol, tomando como referencia la Tierra, que es cerca de 150 millones de kilómetros. Y como valor adicional, decidimos colocar la masa. ¿Sí? Con esto vamos a hacer la representación a escala. Vamos a tomar los valores numéricos a escala como referencia la Tierra. Bien, pues a lo que venimos, vamos a presentarles el código. Bien, para correr este código se puede utilizar el entorno Jupyter, que va a ser el que nos va a presentar mi compañero Marco, o Visual, que va a ser el de mi caso, ¿sí? Esta es la interfaz del entorno, el entorno de Python, en el cual podemos ver en la parte superior derecha que importo algunas librerías. En la librería Pingame, que sirve para la creación de imágenes en 2D. La librería Mat, que es un módulo para la implementación de funciones que vamos a ocupar a continuación. Como podemos notar al principio del código, la función coseno y seno. Y nuestra librería Random, que va a ser un generador de números. Después de ello, declaramos aquí cómo voy a querer que sea mi simulación, en qué dimensiones de la pantalla lo quiero. En este caso voy a querer que esté en toda la pantalla de mi monitor. Después de ello, declaro variables. Declaro la variable nombre, declaro la variable distancia, la variable ángulo y la variable color, que va a estar en cada uno de mi cuerpo celeste. Después de ello, me enfoco en presentar lo que voy a querer que me aparezca en el centro. Como
voy a hacer una representación del sistema solar, voy a querer que en el centro se encuentre el Sol, ¿sí? Pero ¿a qué distancia de mi pantalla? Pues a un medio de cada eje, tanto del eje X como del eje Y. Voy a utilizar aquí ecuaciones polares, pues voy a dibujar un círculo en las órbitas. Voy a aproximarlas. Como sabemos, es casi la órbita es un círculo alargado, aproximado a una elipse, pero en este caso lo vamos a aproximar a un círculo. Después de ello, voy eh, a tomar mis valores de mis cuerpos celestes, que van a ser los planetas, ocupando las variables de nombre, radio, distancia, ángulo y color. Por ejemplo, en Mercurio voy a definir la variable Mercury, que va a ser igual a Mercurio, que es el nombre, eh, el radio, que es de punto 382 relativo respecto a la Tierra, que aquí en este caso lo voy a multiplicar por 2.5. ¿Por qué lo multiplico por 2.5? Para que tengamos una mayor visión de cómo se hace la simulación, ya que si lo dejo en punto 382 solamente va a aparecer un puntito, es decir, casi no se va a ver. Aquí uno puede jugar con los valores si es que quiero que se vea un poco más el planeta, un poquito más grande, un poquito más chico, así que los invito a probarlo, a jugar con los valores. E igual con la distancia. La distancia del planeta, en este caso de Mercurio, hacia el Sol. Eh, si podrán darse cuenta, son los valores relativos que tengo en mi tabla, solamente acondicionando el valor del radio. Después tengo mi valor ángulo, es decir, el barrido angular que voy a querer que haga mi planeta. En este caso voy a querer que el cuerpo sea un círculo. Mi, mi color, ese es el código de colores, la gama de colores, ¿sí? Así para cada planeta voy a hacer lo mismo, variando solo el radio, la distancia y el color, ¿sí? Después voy a querer dibujar el del sol, ¿sí? Eh, voy a querer dar su color, la posición de la pantalla en donde voy a querer que se encuentre. En este caso voy a querer que se encuentre en el centro de mi pantalla. Y el radio que quiero que ocupe. Este radio es el relativo que ocupamos en nuestra anterior tabla. Después voy a pedir que me lo imprima, me lo dibuje. Para correr este código va a ser necesario colocar en esta barra proyecto, iniciar sin depurar. Y listo. Vemos nuestra representación a escala del sistema solar con nuestros cuerpos celestes orbitando eh, alrededor del Sol, ¿sí? Eh, con esto termina la primera parte de la simulación. Ahora nos vamos con mi compañero Marco, que nos explicará la segunda simulación. ¿Sí? Claro, claro. Daniel, ¿cómo estás? Pues bien, mira, antes de comenzar me gustaría darle una pequeña introducción. Permíteme, te comparto mi pantalla. Claro que sí, Marco. Dar una pequeña introducción, ya que vamos a trabajar con Jupyter Lab. Vamos a primero identificar las ventajas de ocupar Jupyter Lab y cómo introducir el código, ya que es un IDE en una página web, por así decirlo. Se trabaja desde el navegador. Entonces, para iniciar, primero buscaremos Jupyter Lab. Posteriormente nos meteremos a Try Jupyter y ponemos en Try Classical Notebook de Python. Una vez, pues nos va a cargar. Los códigos los vamos a poner al final de la presentación en un QR que va a estar dirigido a una página de GitHub con ambos códigos para que ustedes los puedan probar y no tengan problema alguno para que puedan
un poquito ahí curiosear con este código. Posteriormente se van a File, New Notebook y Python 3. Les va a abrir lo que es ahora sí la IDE para que puedan ustedes trabajar, interactuar. En este caso yo ya tengo el código pues precargado con copiar y pegar. Copio y pego mi código. Pero antes de darlo, antes de correrlo, vamos a explicar un poquito, ¿no? Nos vamos a regresar a lo que es la presentación. Y bien, vamos a trabajar una simulación de la formación de una estrella, pero para ello va a ser importante trabajar con lo que es el método SPH. ¿Qué es el método SPH? Este es un método computacional utilizado para simular la dinámica de medios continuos, tales como lo es la mecánica de sólidos y de fluidos. Pero específicamente hablando de estrellas, hablando en términos de astrofísica, se realizan simulaciones de formación y evolución de galaxias, formación de estelas, supernovas e impactos de meteoritos, entre otras aplicaciones. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo funciona este sistema? Pues bien, para ello representaremos el suceso, en este caso la formación de la estrella, como un fluido compuesto por n partículas, todas enumeradas por, claramente, son partículas, la partícula 1 hasta la partícula n. Todas estas tienen una masa, una posición y una velocidad. Estas van a tener un comportamiento basado en lo que es la ecuación de Euler para un fluido ideal, claramente, si no nos complicaríamos mucho la vida, la cual va a estar dada por la diferencial de la velocidad respecto del tiempo, que va a ser igual a menos 1 sobre ρ, un delta de presión, más 1 sobre ρ por una fuerza externa. Posteriormente iremos modificando esta fuerza externa para poder conllevar nuestra simulación con éxito. Como les dije, mi P asumirá que es la presión y la cual va a estar dada por una ecuación politrópica de estado. No es nada más que en términos coloquiales una ecuación de densidad, la cual va a ser P igual a una constante K por un ρ a la 1 más 1 sobre n. Este n es simplemente un índice politrópico. Y bueno, para nuestra fuerza externa, como les había mencionado, va a estar dada por 1 sobre lambda de la posición, menos 1 sobre v por la velocidad. Y aquí es importante mencionar qué es esto, ¿no? Pues es, no es común ver ese tipo de notación. Entonces, bueno, un lambda por r, que es la posición, representa el potencial gravitatorio de la estrella. Y v por la velocidad representa la viscosidad del fluido. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto que acabo de explicar con el método SPH? Pues bien, el método SPH funciona dividiendo el fluido en un conjunto de elementos, que en este caso serán las partículas, las cuales tienen una distancia espacial, la cual va a ser llamada también longitud de suavizado, sobre las cuales sus propiedades se suavizan mediante una función núcleo o funciones núcleo. ¿Y cuáles son este tipo de funciones? Pues bien, vamos a definir nosotros una función W que va a depender de nuestra posición de la partícula, de cada una de las partículas, y H. ¿Qué va a ser H? La longitud de suavizado, la cual, si nosotros notamos, tiene la forma de la ecuación de Euler, como ya la habíamos presentado con anterioridad. También vamos a necesitar de lo que es su gradiente de esta función, que sigue manteniendo la misma estructura. Ahora bien, ¿qué pasa con el código? Regresemos a lo que es el código. Primero es importante mencionar que vamos a necesitar lo que son tres paqueterías de Python. La primera de ellas, y muy conocida, es NumPy o NumPy. La segunda es Matplotlib. Y finalmente es SciPy. Ajá. SciPy.special. ¿Qué es lo que van a hacer este tipo de paqueterías? Pues nos van a permitir la simulación de la estructura de una estrella con el método SPH.
Para ello, primero definiremos un núcleo de suavizado gaussiano en 3D, donde X es un vector matriz de la posición X, y así va a suceder tanto con Y como con Z. H, como ya habíamos dicho, es la longitud de suavizado, y W va a ser nuestra función de suavizado. Si nosotros notamos en esta parte de aquí que estoy subrayando, no es nada más que la función que ya habíamos nombrado con anterioridad. Y sucede lo mismo con esta función que vamos a definir, la función gradiente, que si nosotros prestamos atención en esta parte de aquí, tiene la misma estructura. Ahora bien, como bien sabemos, en toda simulación siempre va a haber un margen de error. Por tal motivo es importante mostrar una discrepancia por pares entre estos dos conjuntos de coordenadas, la cual, bueno, va a estar definida por todo esto, toda esta parte de aquí. Y finalmente, pues necesitamos lo que es la densidad del fluido para poder saber cómo se va a comportar y cómo va a tener este hincapié en la formación de las estrellas. Si nosotros claramente la tratamos como un fluido. Entonces tenemos ya aquí nuestra función definida. Finalmente, bueno, habíamos hecho mención que teníamos lo que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, lo cual pues claramente nos va a dar una aceleración. Y aquí está mencionada lo que es la aceleración que nosotros obtenemos, además de una presión que también hacemos mención en la ecuación ya antes definida. Pero vamos a lo que es bueno, a lo que nos va a permitir ver la simulación. Pues bien, son los parámetros. Los parámetros tenemos varios, como lo que es el número de partículas, el tiempo inicial, tiempo final, los intervalos de tiempo, la masa de la estrella que nosotros queremos modelar, el radio de la estrella, la longitud del suavizado y la ecuación de estado, además del índice politrópico. ¿Qué pasa si nosotros iniciamos con 500 partículas? Pues bien, si nosotros le corremos lo que es el código, vamos a obtener un pequeño movimiento ligero. Al principio es ligero, pero si nosotros vamos siendo observadores, por ejemplo, yo me puedo ir al final, puedo ir adelantando poco a poco y podemos ir notando que se van acercando, como en esta imagen se puede notar. Se van acercando poco a poco y llega un punto donde empiezan a ser cada vez más juntas, que pueden llegar a formar un núcleo y después vuelven a empezar a separar. Empiezan a separar, como lo notamos aquí. Y si nosotros nos vamos hasta la última, notaremos que cada vez se van separando, pero ya no a la misma distancia como se inició desde un principio. Así que bien. Nosotros podemos ir modelando a través de estos parámetros, podemos ir cambiando de 500 partículas a 1000 partículas, un tiempo de inicio, un tiempo de final, si nosotros queremos que dure más la, la simulación. Y bueno, aquí es importante mencionar, o es más bien, es importante invitarlos a que ustedes conozcan, experimenten a detalle y no tengan miedo a moverle los números, porque es muy importante este tipo de métodos. De hecho, es de los métodos más importantes para lo que es la simulación, que no únicamente sirve para la astrofísica, también tiene muchas aplicaciones en otras ramas de la física. Y que bueno, eso prácticamente es lo que es la formación de una estrella. Así es como se podría simular computacionalmente este surgimiento de una nueva especie del universo. Y bueno, regresando a nuestra presentación, ya una vez dado el código, pues por falta de tiempo, eso sería básicamente ambos códigos. Como les habíamos mencionado, les íbamos a presentar lo que son los códigos en un QR, como lo podemos notar
en esta parte de aquí, si ustedes gustan escanearlo, o directamente en el link. También cualquier duda que tengan, pues pueden mandarnos un correo. Tenemos nuestro correo de contacto de ambos. Así que pues muchas gracias y los dejamos en el siguiente taller. Espero lo hayan disfrutado.